Buenas tardes a todos, damos inicio a nuestra clase. Vamos a ver, hemos mencionado ayer que íbamos a hacer pura demostraciones, bueno, pura aplicaciones, ¿no? Problemas de aplicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a ver también el teorema de Pitágoras en el espacio, ya, hoy día, y otros ejercicios más. Entonces, comenzamos. Estos son los ejercicios que están en su texto. Ya lo voy a subir a Moodle, ¿ya? Lo voy a, para que ustedes lo puedan tener, y todo lo que hemos avanzado estos 2 días igual. Entonces, el primero de los ejercicios me dice, un topógrafo utiliza un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cúspide de una montaña, midiendo en un punto A alejado a 6 metros de la cúspide.
Entonces se forma un ángulo de 37 grados. ¿Qué altura tiene la montaña? Entonces es un problema de aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces comenzamos con este tipo de problemas. Si alguien suele estar, no sé si están, ahora empiezan a anotar ustedes o cómo hacen cada uno de ustedes. Solamente van mirando la clase. Vamos a, les voy a compartir la pantalla de los que copian o algo así en clase pueden estar haciendo. Comenzamos a resolver. Los otros ejercicios son... Esta reunión está siendo grabada. Un momento. Listo, comencemos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me logran escuchar? Ah, ya. Listo, entonces comencemos con ese primer ejercicio. Bueno, hubiera sido bueno que tengan los textos a manito, pero ya sé qué vamos a hacer. Vamos a escribir nomás acá. Entonces comenzamos. No, espérate. El primer ejercicio me dice, pueden estar haciendo el gráfico mientras yo voy escribiendo. Me dice un topógrafo utiliza un instrumento. Y este instrumento se llama teodolito. Para medir el ángulo de elevación. Entre el nivel del piso. Ese que vamos a hacer para que podamos hacer más rápido. Y la cúspide de una montaña. Y la cúspide de una montaña. Midiendo en un punto alejado a 6 metros. De la cúspide. Un ángulo de 37 grados. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene la montaña? A ver,
Vayan poniendo los datos. Ya. Listo. Ya. Entonces comencemos a poder tener los datos. Muy bien. Ya. Bien, si tengo, por ejemplo, en el primero lo que me dice es que tengo una montaña. Entonces voy a tener una montaña por acá. Y me dice un topógrafo, el ángulo de elevación, prácticamente la cúspide es acá, ¿no? Más o menos podríamos decir entre el nivel del piso, nos dice. Entonces, más o menos por acá. Entonces me dice, y dice, y la cúspide de una montaña, midiendo en un punto A, dice, alejado a 6 metros. Entonces, acá está alejado a 6 metros. Este es un punto A y estos son los 6 metros que está alejado. Entonces, más o menos por acá se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, tengo de la cúspide un ángulo de 37. Un ángulo, en este caso, le voy a llamar alfa y que sea 37 grados.
Entonces tengo una distancia de esa, en este caso, pues sería como si veo del lado del ángulo, entonces va a ser, vamos a trabajar con coseno. Y lo que me está pidiendo es esto de acá. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. O bien puedo hacer de manera directa, con tangente, o también puedo dar un poquito de vueltas con lo que es algunas funciones y lo que es el teorema de Pitágoras. En este caso es mejor hacer con tangente, mucho más rápido. Tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto sobre adyacente. En este caso el adyacente son los 6 metros. Entonces prácticamente solamente lo que se tendría es 6 metros por el tangente de 37 grados. ¿Y eso cuánto saldría? Tangente de 37 grados. Y va a ser por los 6. Y llegaré a ser un 4 puntos sin redondeando a solamente dos cifras, 4,52 metros. Ese sería el resultado de mi ejercicio. En este caso, el ejercicio número 6 de lo que es esa lista que tenemos ahí. Entonces, ahora podemos hacer el número 7, basándonos en ese. Entonces, comencemos con el número 7. A ver, ahora les toca a ustedes. ¿Cuánto les sale? Con 7 acá. 7. El 8 por acá. El 9 por acá. ¿Cuánto le sale? Me dicen. $15,10. 15,10 metros. Bien, los demás.
¿Les sale lo mismo a los demás? ¿Cuánto les sale? Sí, me sale lo mismo. Ya, bien. Entonces, a ver, vea. Para todos. Dice, cuando los rayos del sol forman 40 grados, dice, con el suelo la sombra de un árbol mide 18 metros. Entonces, por acá tenemos. Y esta sombra va a medir de aquí para acá una distancia de 18 metros. Entonces se forma en este caso y me dice 40 grados, ¿no? Forma con el sol. 40 grados. Cuando los rayos del sol forman 40 grados con el suelo. Entonces, y me pide hallar la altura. Entonces voy a hallar esta altura. E igual podemos hacer lo mismo. Tangente de 40 grados para hacerlo de manera directa. Distancia sobre, en este caso, altura sobre la distancia. Entonces va a ser la altura sobre la distancia. Y pues, ¿cuánto va a ser la distancia? La distancia es 18. Entonces, el tangente de 40 grados por 18 es el, ya lo voy a hacer así. 18 en este caso. Entonces, mi altura va a ser igual al tangente de 40 grados. Los demás que han terminado pueden estar haciendo el número 8. ¿Es igual a cuánto? En este caso, si esto multiplicamos, va a ser 15,10 metros. Entonces, esa es la altura que se, ¿ya? La altura del árbol. Entonces, mi respuesta sería la altura del árbol es de 15,10 metros de altura. En el otro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Así a simple vista. En este caso, para este ejercicio lo que me dice es lo siguiente. Esa fórmula es una fórmula de, en este caso, la altura máxima, ¿ya? Me dice, en ciertas condiciones, la altura máxima Y que alcanza un balón de básquetbol lanzado. Se está lanzando ese balón de básquet desde una altura dada. No puede lanzarse desde el piso. Entonces tiene que estar sí o sí en una altura. A un ángulo medido desde la horizontal. Con una velocidad inicial v sub 0. Y esta fórmula está dada por, la altura máxima está dada por toda esa fórmula de ahí. Entonces, dicho eso, podemos comenzar a construir. Podemos decir lo siguiente. Vamos a calcular la altura máxima con esos datos. En este caso, esa fórmula ustedes pueden denotar la fórmula ahí. Y lo único que nos dice que calculemos la altura máxima que alcanza en un tiro libre si la altura de la cual está lanzándose, ¿no ve? H es la altura de la cual se está lanzando, que es en este caso 2.15 metros. Mi velocidad inicial en este caso sería 8 metros sobre segundo. El ángulo alfa sería 64,47 grados. Y mi G, como todos sabemos, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que es justamente la aceleración debida a la gravedad. Entonces, comencemos a trabajar con eso. ¿Qué tendría que hacer? Solamente se tendría que reemplazar los datos. Pero entender por qué estará en problemas aplicados con un triángulo rectángulo. Es una fórmula general dada en este caso, ¿no? Y si lanzamos un balón
En este caso, lanzamos un balón, entonces con un determinado ángulo se va a formar un triángulo. Ahora, ¿cuál sería? Si Y es igual, ¿cuánto sería Y? Y es igual a H. H aquí es igual, a ver, voy viendo. H es igual a 2.15 metros más, ¿cuánto es mi velocidad inicial? Es 8 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, por el seno al cuadrado de alfa. Ahora, pregunto, ¿a qué es equivalente seno al cuadrado de alfa? 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Ya, 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Bien. También. Pero este, por ejemplo, se puede escribir, podemos decir directamente, en la calculadora, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo podríamos ponerlo en la calculadora? Porque recuerden que solamente tenemos seno, no tenemos seno al cuadrado ahí. Arcoseno. No. Arcoseno es para sacar el ángulo. El ángulo ya lo tenemos. El ángulo es 64.47. Hay una igualdad ahí para poner en la calculadora, ¿ya? Que todo eso lo podemos elevar directamente ya al cuadrado. Entonces, es lo mismo eso que elevar todo al cuadrado. Eso me dice una regla para poder igualar, para que podamos poner las operaciones. Entonces, todo esto va a ser el seno al cuadrado de, en este caso, ¿cuánto era? ¿Seno al cuadrado de cuánto? 64,47 grados. Y todo esto va a estar multiplicado sobre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿A qué fórmula les hace recuerdo esta en física? ¿Alguno que le haga recuerdo a alguna fórmula? Caída libre. Ya. A ver. A ver, empecemos a despejar. ¿Cuánto les sale eso? A ver, pónganlo en la calculadora. ¿Cuánto les sale eso? Acá para este dato de acá, a ver, para lo que es, no puedo poner por ahí. Si yo tuviese, por ejemplo, ya tuviese tangente al cuadrado de alfa. Esto no hay en las calculadoras, ¿verdad? Entonces, o sea, con el cuadrado ahí les digo, ¿no? Ya, bueno, tal vez hay alguna que la tiene. Esto es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa, todo al cuadrado. Eso es lo que les decía, que ustedes pueden, que es lo mismo. Y esto, por ejemplo, es igual a decir seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Entonces, para cuando ustedes pongan a la calculadora, pueden poner que todo esto es 2.15 metros más, en este caso, 64 metros sobre segundo al cuadrado, ¿por cuánto? Seno de 64,47, ¿ya? Y todo esto al cuadrado, sobre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La ecuación es la ecuación de un movimiento parabólico.
En el movimiento parabólico utilizamos caída libre y movimiento rectilíneo. A ver, los dos. Y sale 2.76 metros. Eso le sale a toditos 2.70 y... No, Sí, a mí sale. me sale 42,45. A ver, 2.15 más. En este caso, 8 por el seno, ¿no? ¿De cuánto? 64.47 grados. Ya. $2.48, ¿eso le sale? Ah, no, acá falta. Espérenme. Tienen que ver bien esa parte. Sí, está bien. ¿Ya alguien que le haya salido otro número? 4.81. ¿Cuánto? ¿1.81? No, 4.81. Sí, 4.81. Sí, a mí también me sale eso. A ver, sí, 4.81. Ese es el resultado. Entonces, ya tenemos 3 ejercicios. Vamos por el cuarto. Cuando nos habla de cociente, ya, en este caso vamos a trabajar con un h sobre h. A eso se refiere con ese cociente. A ver, vamos trabajando 2 minutos con ese 1 minuto. Listen, disculpe, ¿cómo sacó el 4,81? A mí me sale 2,77. ¿Lo has elevado el 8 al cuadrado todo? A veces se debe al... Este, por ejemplo, este 2.2 por 9.81, en este caso sí, solamente está con este de acá. Entonces en la calculadora tenemos que ponerlo con esto. El más es aparte. Y así sale. Bueno, tendría que salir. Vamos bien. ¿Me da otros resultados si lo hago así, de esa manera? A ver. Así tan solo, este es 2.5. Y todo eso de acá, todo lo demás sale 2.67. Aproximado, 2.67. O 65. A ver, y sumados 2.15 da 4,81.
A ver, verifica esa parte. Primero resolver solamente un lado y sumarle los 2.15. Ahí tendría que salir sí o sí. A ver, vamos haciendo el gráfico de esto. ¿Ya te sale el resultado? Sí, Licen, ya me salió. Ya. Aquí me dice, desde el punto medio de la distancia, dice, entre los pies de dos torres. Entonces, prácticamente de acá, desde el punto medio de la distancia, una torre y ahí vamos a tener una torre para este lado. Y otra torre para acá. Esto un poquito más bajo. Del punto medio. Sí, es equivalente más o menos hasta aquí. Ya. ¿Qué es lo que dice? Calculamos el cociente. Dice desde el punto medio de la distancia entre los pies de dos torres, dice. Los ángulos de elevación hacia sus extremos superiores son, en este caso, este que sea de 30 grados y este que sea de 60 grados. ¿No? Y yo voy a tener una distancia A, que prácticamente esta distancia A va a ser igual en los dos, porque me dice desde el punto medio, ¿no?, de esa distancia, de la distancia entre esas dos torres. Entonces, por acá tengo una altura y por acá voy a tener otra altura. Calcular el cociente entre las alturas de dichas torres. Lo primero que tenemos que saber que este va a ser igual a este, porque son la mitad del punto medio. Entonces, eso nos va a ayudar a encontrar, lo que tenemos que ir viendo es H, ¿verdad? H. Y si me dice el cociente entre las alturas de dichas torres, entonces es H sobre H, es la menor entre la mayor de las alturas. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendría? Tendría el tangente de 30 grados es igual a, en este caso, cateto opuesto sobre, que es el cateto adyacente, y tuviese que H también es igual a ¿cuánto? Bueno, no lo vamos a hacer tan directo para H. Igual vamos a hallar para este lado el tangente de 60 grados, que es igual a H sobre A. Por lo tanto, aquí es igual a H. O bien, también hay maneras de poder realizarlo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, también podríamos igualar las distancias para que podamos encontrar la relación entre esas dos alturas. O bien, despejar cada una. H es igual a tangente de 30 grados. Y H mayúscula es igual, la mayor es igual a la distancia por tangente de 60 grados. Entonces lo que voy a tener es H sobre H. Y esto me va a ser equivalente a la distancia por el tangente de 30 grados. Y el otro la distancia sobre el tangente de 60 grados. Entonces, este y este se van. Y lo que me queda es lo siguiente. Tangente de 30 grados sobre tangente de 60 grados. Y listo.
¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Entonces, continúa. Licenciado, una pregunta. ¿No se Dime. resuelve el tangente de 30 dividido entre tangente de 60? ¿Y ¿Se eso deja ahí? cuánto? Ah, Un no, tercio. tienen que poner. ¿Cuánto le sale? ¿Un tercio? Sí. Sí, un tercio. Ya bien. Ese es un tercio. Ya. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ya, lo que vamos a ver ahorita es un pequeño ejemplo ya, para que podamos hacer más adelante más ejercicios igual. Si yo tengo un observador, imaginemos que tenemos un observador acá, ¿ya? Y en este caso, este observador va a tener un mirador o algo así. Entonces, si el observador tiene una máquina, acá puede ser una máquina, no sé, una cámara, por ejemplo. O algo, a ver aquí, lo voy a poner. Si el observador tiene la mirada hacia arriba, eso hemos visto ayer, pero igual me parece. Y este va a formar un ángulo de elevación. En el caso de que sea para abajo, entonces va a tener un ángulo de depresión. Para ejercicios que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Entonces ya tenemos 9. Y ahora sí, para continuar con los ejercicios, hagamos un poco de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras, pero en este caso no el teorema de Pitágoras como el que lo conocemos. No, prácticamente no hay mucha distancia. El teorema de Pitágoras en el espacio, vamos a hacer. Imaginemos que tenemos lo siguiente. Vamos a tener la siguiente figura. A ver, por acá voy a hacer que esto se baje un poco más. Entonces, para arriba. Ya. Lo que se quiere hallar es lo siguiente. Se quiere hallar esa distancia D. ¿Cómo podrían hacerlo utilizando el teorema de Pitágoras? Es lo que queremos es dibujar una diagonal, ¿no? ¿Alguna idea de cómo podríamos hacerlo? Dividirlo a la mitad para tener una pirámide. Y podríamos tomar estos puntos, ¿no? En este caso, este y este.
Por lo tanto, más o menos tuviésemos aquí. Una otra diagonal. Diagonal con la base. ¿Cómo podríamos aplicar el teorema de Pitágoras? En este caso, este es un ortoedro. Así se llama. Ortoedro. Lo primero es que podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que esto va a ser C. Por lo tanto, todo eso va a ser C. No va a cambiar de valor. Es decir, lo que esté, este de acá, por ejemplo, este va a ser C también. Entonces, y en este caso, si yo le llamo B, ya. Si le llamo B a esto, entonces este de aquí también va a ser B. Y a esto le puedo llamar A. Y a esta puedo formar una diagonal en la base, de tal manera que esta diagonal va a ser D. Tan solo mirando la base de mi ortoedro, puedo decir lo siguiente, que mi diagonal es igual a al cuadrado más b al cuadrado, utilizando lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Ese es utilizando el teorema de Pitágoras. Luego, ¿qué podría decir? Viéndolo desde, bueno, viendo la parte diagonal, ahora el D mayúscula, tengo que uno de mis lados va a ser C y el otro de mis lados sería D, ¿no? Entonces, tengo ahí dos lados. Entonces, prácticamente visto de un lado, se ve acá, ¿no? Que esto es D, esto va a ser C, y lo que hemos encontrado en la base, eso es D. La diagonal en la base. Ahora, ¿a qué sería igual esto? Esto es igual a también D al cuadrado más D al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, si tengo esto, entonces aquí, este D al cuadrado solamente lo reemplazo. Entonces mi fórmula va a ser D al cuadrado. ¿Cuánto es D al cuadrado minúscula? La distancia, en este caso la diagonal de la base de mi ortoedro, es A al cuadrado más B al cuadrado. Y por último tengo un C al cuadrado. Entonces, cuando estamos trabajando con el teorema de Pitágoras en el espacio, esa es mi fórmula. Esa es la fórmula que tengo que utilizar. Por lo tanto, a ver, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Si tengo un ortoedro, en este caso, tengo este ortoedro. Eso es un minuto, ¿no ve? Lo que van a sacar. Todo lo que van a sacar del resultado. Imaginemos que esto tiene 4 metros, ¿ya? Este es 3 metros y este es 6 metros. Y pues quiero saber esta distancia. ¿A qué sería igual? A ver. ¿Qué sería igual?
Dice su resultado. Dicen he sacado 7,81. Ya. Los demás. Sí, sale lo mismo. Ya, entonces acá voy a tener. Bueno, sí puedo tener cualquiera de los puntos, ¿no? Pero en este caso, a ver si lo ponemos entre A. Voy a directamente más 6 al cuadrado. Entonces, de la suma de todo esto más 16 más 36. ¿Cuánto me han dicho? 7,81. 7,81. En este caso, metros. ¿No? Basta que tengamos los tres lados. Es sencillo el cálculo. Entonces, visto ya el teorema de Pitágoras en el espacio, podemos pasar un poco a lo que son las identidades pitagóricas. ¿Ya? A ver el tema. Identidades pitagóricas. Una identidad pitagórica que conozcan. ¿Ninguna? Identidades pitagóricas es igual a identidades trigonométricas. Son identidades trigonométricas, solamente que estas son un caso especial de aquellos triángulos rectángulos, de los triángulos rectángulos. Por eso suelen llamarse identidades pitagóricas. Les mostraba, ¿no? La anterior clase, uno en el que la hipotenusa era igual a 1. Por ejemplo, esa es una identidad pitagórica. Y esa es una identidad pitagórica que se utiliza en varios ejercicios. Generalmente es la más utilizada. Esa es una, por ejemplo. Ya, entonces hagamos. Trabajemos. Tengo acá lo siguiente. Esta es la identidad que les mostraba el día de ayer, que es coseno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita, y esto es igual a 1. Ya que tengo esto, eso no sé si recuerdan lo de ayer, pero hemos visto de esta manera. Ya lo tengo ya tengo la contraseñita de la plataforma, lo van a poder ver todo lo que hemos hecho en la plataforma, ¿ya? Lo voy a pasar clase por clase. Entonces, en este caso, si yo tengo un triángulo rectángulo, ay, qué rico. Creo que hay gráficos acá. Ya. Utilizar gráficos. Ya. Entonces, en este caso tengo yo un triángulo rectángulo. Si esto es 1, decía, y este es mi ángulo alfa, esto va a ser cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, de ahí nace el hecho de que el cateto opuesto va a ser igual al seno de tita, el seno de alfa en este caso. Y el otro va a ser coseno de alfa. Entonces, nos va a dar esta identidad trigonométrica, esta identidad pitagórica, ¿no? Que es una identidad trigonométrica, sí. Pero la suelen llamar identidades pitagóricas
por el hecho de que surgen de lo que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, otra de las identidades, otra de este tipo de identidades es igual a es esta. 1 más tangente al cuadrado de tita es igual a secante al cuadrado de tita. Esta también. Y ahora, ¿por qué será el hecho de que es una identidad pitagórica? ¿Quién podría decir? En este caso, por ejemplo, en identidades trigonométricas lo que se hace, sobre todo los ejercicios de identidades trigonométricas, se trata de igualar las funciones, ¿no? Las funciones. Tenemos un determinado, tal vez enorme o pequeño, con sumas, restas, divisiones de funciones trigonométricas y los tenemos que igualar. Entonces nos tiene que dar la misma función trigonométrica. ¿Cómo podríamos trabajar acá? ¿Cómo podríamos cerciorarnos de que esta es una identidad que sí, ¿no? Que me da esa igualdad? Entonces puedo decir acá, ¿cuánto es igual el tangente al cuadrado de tita? Es igual a seno al cuadrado de tita sobre coseno al cuadrado de tita. ¿Igual a cuánto? Secante al cuadrado de tita. Por lo tanto, acá ¿qué tendría? Haciendo como un denominador, sacando en este caso, porque el otro va a ser 1. A ver, lo subiré un poquito más arriba ya. En este caso, esto es coseno al cuadrado de tita. Este va a ser dividido acá, entre 1. Entonces, dividido entre 1, se va a hacer coseno al cuadrado de tita por 1, va a ser coseno al cuadrado de tita. Más, y coseno al cuadrado dividido entre este va a ser seno al cuadrado de tita. Es decir, va a ser 1. Por eso, por el seno al cuadrado de tita, va a ser seno al cuadrado de tita acá. Entonces, voy a tener secante al cuadrado de tita. ¿Y a qué es igual es todo esto de acá? ¿No? Esta identidad es igual a la identidad pitagórica. Y eso es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de tita. Esto es igual a secante al cuadrado de tita. Por lo tanto, lo que se tiene es lo siguiente. 1 sobre coseno al cuadrado de tita, eso es igual a ¿cuánto? Hemos visto nueva identidad, hemos visto algunas funciones. El secante al cuadrado de tita era igual a 1 sobre coseno de tita. Y si es secante al cuadrado, no hay ningún impedimento con que lo compare el 1 sobre coseno al cuadrado de tita, ¿no? Entonces, este de acá es secante al cuadrado de tita igual al secante al cuadrado de tita. Esta es una identidad pitagórica también conocida, ¿ya? Y otra de las identidades pitagóricas conocidas es la siguiente. Esta es 1. Esta es la número 2 y esta la vamos a llamar número 3. Entonces, en la número 3, ¿qué dice? Cotangente al cuadrado de tita más 1 es igual a cosecante al cuadrado de tita. Esta también es una identidad pitagórica, que es una identidad trigonométrica. ¿Ya? ¿Y qué es lo más resaltante de todo esto? Este de acá, ahorita a ver, para ustedes podría ser ese, para que ustedes lo vayan haciendo ahora, pero antes de que se desarrolle eso, esto es importante también. El hecho, lo que les decía anteriormente, les decía que tanto seno al cuadrado de tita es igual a seno de tita todo al cuadrado. Lo mismo que coseno al cuadrado de tita es igual a coseno de tita al cuadrado. Lo mismo con tangente. Tangente al cuadrado de tita es igual a tangente de tita, todo esto al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Me dicen si tienen alguna duda. Ahora, esta parte de acá, esto de aquí, ¿ya? Me lo pueden hacer ahora.
Me dicen si es que les sale. Lo que les tiene que salir es esto. Por el momento solo estamos trabajando con identidades, ¿no? Identidades pitagóricas, nada más. A mí me ha salido ¿Con cuánto has hecho cotangente al cuadrado de tita? coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. ¿Ya? O también se podría hacer con 1 sobre tangente al cuadrado de tita. A ver, también. A ver los demás. Van diciendo. ¿Cuánto va a ser el cotangente al cuadrado de tita? En este caso, 1 sobre tangente al cuadrado de tita más 1. Esto es igual a cosecante al cuadrado de tita. De acá directamente puedo sacar y puedo decir si tengo tangente al cuadrado de tita, entonces, a ver, vamos a hacerlo paso por paso esta vez, ¿ya? Lo hacemos paso por paso. Entonces acá tengo seno al cuadrado de tita sobre coseno al cuadrado de tita más 1. Esto es igual a cosecante al cuadrado de tita. Y en este caso tuviese coseno al cuadrado de tita sobre seno al cuadrado de tita más 1. Y esto va a ser igual a cosecante al cuadrado de tita. Por lo tanto, aquí tendría coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita haciendo operaciones. Haciendo operaciones se tendría eso. Por lo tanto, todo esto de acá es igual a 1. Y esto va a ser igual a 1 sobre seno al cuadrado de tita. Por lo que tendría que esto es igual a cosecante al cuadrado de tita. Y ya está. A ver, hagamos un ejercicio ahora. Ya. Si tita es un ángulo agudo en este caso, y tangente de tita es igual a la raíz de 5, lo que se quiere es calcular el valor de coseno de tita. ¿Cuál es el valor de coseno de tita?
A ver, vamos calculando. Podemos utilizar las identidades ahí, las identidades pitagóricas. Disculpe, ¿a qué se refiere con un ángulo agudo? Un ángulo menor a 90 grados es un ángulo agudo, ¿no? Por ejemplo, los ángulos llanos son aquellos que tienen... ¿Cuál es un ángulo llano? A ver, ¿quién me podría decir qué es un ángulo llano? ¿Nadie? ¿A qué se le El que denomina? mide 180 grados. Ese, al que mide 180 grados. Y un ángulo agudo en este caso es un ángulo menor a 90 grados. O bien puede ser 45 grados, 35 grados. Va a ser menor. Y un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90 grados. Y un ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces, a ver, acá lo voy a poner. Voy a poner acá. Ya. Lo pongo acá. Yo creo que ese espacio nos va a encajar. Entonces, tenemos un ángulo agudo. Un ángulo agudo es menor a 90 grados. Eso quiere decir que tita es menor a 90 grados. Un ángulo obtuso, tita va a ser mayor a 90 grados. Y un ángulo llano es, por ejemplo, igual a 180 grados. Y un ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces esas son las, ¿cómo se denominan a los ángulos? ¿Ya? Tita es 90 grados o también este cuadradito que suele verse en lo que es un triángulo rectángulo, ¿no ve? Ese lado siempre es 90 grados en un triángulo rectángulo. ¿Alguna otra duda? Y, perdón, yo tengo una duda en el despeje, en la parte de arriba. Dime. En coseno más seno sobre seno al cuadrado, en esa parte, ¿no se anularía seno y saldría otro abajo? Ah, en esta parte me dices, en esto de aquí y esto de aquí. Sí. Ah, ya. Cuando es suma, nunca puedes anular. Cuando es multiplicación. Entonces, si yo tuviese A más B sobre A, no voy a tocar este y este. No. Si yo tendría A por B sobre A, entonces sí. Ahí sí. Entonces, siempre se simplifica en una multiplicación. En una suma, no. Ok, gracias. Licenciada, tengo una pregunta. Dime. Coseno al cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es 1. Es 1. Ese es el teorema esas son las identidades pitagóricas, ¿no? Es la que yo les decía acá. Seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1. Y esto es esencial. De este acuérdense siempre. Este suele ser el más utilizado para lo que son la resolución de identidades trigonométricas. Esa es la identidad más conocida. La fundamental, pues, bien conocida. ¿Y por qué
ya la hemos nombrado, ¿no? El día de ayer ya la hemos visto. Sí, sí. Tal vez no recuerdan de dónde sale eso. ¿Por qué se llama pitagórica? Porque justamente sale de un triángulo rectángulo. Entonces, si yo tengo acá un triángulo rectángulo y digo que mi hipotenusa es 1, para un triángulo rectángulo en el que mi hipotenusa sea 1, voy a tener que mi cateto opuesto y mi cateto adyacente van a ser igual a seno y a coseno. ¿Por qué? Porque el seno de ese ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa 1. Y el coseno de ese ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Al final, ¿esto qué es? No es nada menos que seno de tita es igual al cateto opuesto. Coseno de tita es igual al cateto adyacente. Es eso, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo con el teorema de Pitágoras, digo, hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, la hipotenusa es 1. El cateto opuesto es seno al cuadrado de tita. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? Coseno al cuadrado de tita. Entonces, de ahí sale. Cuando encuentren un ejercicio coseno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita o viceversa, porque eso es conmutatividad, ¿no? Es conmutatividad. Esto es igual al seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita. Solamente que está en un orden diferente, pero eso se llama conmutatividad en la suma. Y eso es igual a 1. Ahora, a ver, vamos con este ejercicio. Dice, si tita es un ángulo agudo y tangente de tita es igual a raíz de 5, entonces se tiene lo siguiente. Ya. ¿A qué es igual? ¿Cómo podría? Yo he visto en algunos, en algunos módulos en los que he podido estar, los han ido resolviendo de distinta manera. Si tienen otra manera para resolverlo, no hay ningún problema, ¿ya? En este caso yo voy a utilizar lo que es la identidad pitagórica porque eso es lo que estamos viendo ahora. Estas son las 3 identidades pitagóricas. 1, la 2 y la 3, que las he señalado. Entonces, pasándome la identidad pitagórica 2, ¿ya? Tendría que el seno al cuadrado de tita es igual a ¿cuánto? O al revés, ¿no ve cómo está escrito acá? Para que no nos confundamos, ya. Está escrita como 1 más tangente. Entonces, esto es 1 más tangente al cuadrado de tita es igual, en este caso, a secante al cuadrado de tita. Esa es la fórmula pitagórica. Y pues, ¿cuánto tengo como dato? Tengo el tangente de tita es igual a la raíz de 5. Pero no se olviden que el tangente de tita también se escribe así, ¿no? Por esto de acá arriba, por esto de aquí. Entonces, es equivalente a escribir a eso. Entonces, tengo secante al cuadrado de tita. Y ahora esto es igual a 1. ¿Y cuánto es esto? Esto es raíz de 5 al cuadrado. Y esto es secante al cuadrado de tita. Por lo tanto, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente. Voy a tener esto. Simplifico, simplifico. Y al final lo que me va a dar es 6. Porque va a ser 1 más 5, va a ser 6. Secante al cuadrado de tita. ¿Y cuánto va a ser esto? Se saca raíz y se saca raíz para acá. Entonces esto va a ser raíz de 6 es igual a secante de tita. Ya que tengo eso, entonces, ¿cómo podría? Lo que me está pidiendo es que encuentre el coseno de tita. Eso es lo que me pide, ¿no? Que encuentre el coseno de tita. Entonces, para encontrar el coseno de tita, recuerdo de una función que tengo. ¿A qué es igual el secante de tita? 1 sobre coseno. Es 1 sobre coseno de tita. Es igual a 1 sobre coseno de tita. Entonces, secante de tita. Y ahora, en vez de poner acá,
En vez de poner secante, directamente puedo poner, o puedo despejar esto, ¿no ve? Porque el coseno va a pasar a multiplicar, entonces va a ser coseno de tita. 1 sobre, y el secante, ¿dónde pasa? Pasa abajo a dividir. ¿Y cuánto va a ser el coseno de tita? Va a ser igual a 1 sobre la raíz de 6. Y esto no se puede quedar así según las, tal vez en su examen, lo que quede no es 1 sobre la raíz de 6. Entonces, les va a dar una raíz que está en el numerador y eso es correcto. ¿Por qué? Porque no puede quedar hay una regla, ¿no? Que es de erradicación que menciona que no puede quedar una raíz abajo, sino que tiene que subir sí o sí arriba, tiene que estar en el numerador. Entonces, para eso se multiplica con la raíz de 6 y la raíz de 6 en ambos, ¿no? Y en ambos se multiplica con eso. Y luego tenemos que esto es la raíz de 6 por 1. Y este va a ser raíz de 6, todo eso elevado al cuadrado. Eso solamente va a ser 6. Y listo. ¿Alguna duda? Al reemplazar datos, el tangente de tita al cuadrado y poner la raíz de 5, ¿por qué no se pone tangente abajo? A ver, en esta parte de acá. Sí, Ah, porque estoy reemplazando. no se reemplaza con tangente, igual. No, en este caso, como estoy buscando el valor, en vez de tangente de tita, ¿qué voy a poner? Raíz de 5. Tendría que poner raíz de 5 para encontrar el valor del secante. Y una vez que tenga el valor de secante, voy a obtener el valor del coseno. Ya está. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Me dicen. Ya, ahora sí. Vamos trabajando. Les voy a dar un ejercicio para que vayamos trabajando y en este caso, este va a ser igual a un edificio proyecta una sombra. Vamos a volver a los ejercicios, ¿ya? Puro ejercicio. Entonces, el día de hoy hemos visto identidades pitagóricas y hemos visto, a ver qué más, identidades pitagóricas, el teorema de Pitágoras, pero en el espacio. Y vamos a ver un ejercicio más ahora. Y hemos visto pura aplicaciones de teorema de Pitágoras. Eso vamos a seguir haciendo, ¿ya? Un edificio proyecta una sombra, en este caso, de 20 metros de longitud. Sobre el suelo. Si el ángulo de la punta de la sombra proyectada en el punto, al punto en la parte alta del edificio,
Es de 69 grados. ¿Qué altura tiene el edificio? Vamos. A ver cuánto les da. Cincuenta y 52,10 metros. ¿Ya? ¿Los demás? Directamente lo has sacado con tangente, ¿no ve? Sí. Mucho más rápido. Ya, veamos. Sí, sale. Entonces es tangente de 69 grados es igual, ¿cuánto? H, ¿no? Porque esa es la proyección. A ver. Vamos a graficar acá. Entonces. Aquí voy a tener un punto A y esto va a ser alfa. Y esto es H. Este es un punto B y este es un punto C. Entonces va a ser 20 acá. Tan solo tendrían que multiplicar. Todo esto de acá es 20. Entonces va a ser 20 por el tangente de 69 grados es igual a la altura. ¿Cuánto le salía eso? Me han dicho un número. 52,10 metros. 52,10 metros. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver ahora, ya para terminar, más adelante, en los, como ya hemos visto algo de funciones trigonométricas, hay una parte en la que se pueden ver, es decir, una parte en la que se tienen que analizar los ángulos. Y un ángulo para 60 grados, para 45 grados, y así. Entonces, vamos a ver un poco de lo que son las gráficas, ¿ya? Para continuar después. Aquí hay una graficadora. En este caso vamos a poner el seno de X. Más adelante ustedes lo van a llevar también. En cálculo es donde se lleva generalmente. Pero esta es la gráfica de una función trigonométrica, que en este caso es la función seno. Esa es la gráfica de una función seno. ¿Cuál es la peculiaridad? ¿Quién podría decirme qué peculiaridad ven ahí? ¿Qué característica ven en esa función? ¿Qué características se pueden ver? Porque después, si se quiere profundizar, que la verdad es bastante, pero si se quiere profundizar dentro de eso, se tiene que ver dominios, imágenes, eso.
Alguno que haya llevado dominio, ¿cuál es el dominio de esa función, por ejemplo? Ya. A ver, vamos viendo. Esta función trigonométrica, la función seno, si nosotros la queremos graficar, si la graficamos, tiene esta forma. Y bueno, no podemos, todo tiene que estar en radianes, ¿no?, para poder hacer un mejor trabajo. Entonces, pi, 2pi, pi medios, y así. Hay una peculiaridad con esta, en que no va a sobrepasar entre 1 y menos 1. A ver, ahorita se los pongo. Voy a hacer captura de mi pantalla ya. En este caso, es decir, acá. Aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Entonces, no sobrepasa de esos extremos en lo que es en mi eje Y. Porque no se olviden que este es mi eje Y y este es mi eje X. Son mis ejes de coordenadas, ¿ve? Entonces, en mi eje Y no sobrepasa entre 1 menos 1. Y en cuanto a lo que es todo X, va a ir enorme. O sea, hay una infinidad de números dentro de esto. Así. Entonces, son varios. O sea, es una infinidad. Esta gráfica no tiene un corte. ¿Ya? No tiene un corte. Ahora veamos cuál es la diferencia con el coseno. Con la función coseno. Grafiquemos. No es una recta, tiene la misma forma, solamente que un punto de inicio diferente. ¿Ya? En este caso, cuando sea 0 va a ser 1. Eso es lo que me quiere decir. Acá. Aquí, a ver. Cuando sea 0 va a tener 1. Entonces, aquí también está entre 1 y menos 1. Esa es similar, ¿no? A lo que es una función seno. Similar. Entonces, esta es una función coseno. Y vamos con una función tangente. Tangente en este caso de X. Tangente de X es igual a este. ¿Qué es lo que podrían decirme de esta función? A ver, ¿alguno? Que va de Y. Solo se grafica en el eje Y sobrepasa más de 1. Sí, en el eje Y en este caso, en el eje Y lo que se tendría es lo siguiente, ¿no? Es decir, en el eje Y va a ser infinita la gráfica. No hay ningún punto de corte en el eje Y. Pero en el eje X sí va a haber punto de corte. Estos son los puntos de corte. Aquí. Esos son mis puntos de corte. Y a esos son los que se llaman asíntotas. ¿Ya? Se llaman asíntotas. Ese es su nombre. Se llaman asíntotas. Ya que tenemos eso, ahora la pregunta es, ¿alguna vez han encontrado cuando han trabajado con el seno y han querido poner un ángulo determinado, les ha salido syntax error? ¿Les ha salido error en la calculadora? Sí. Sí, y es justamente por eso, porque en ese punto no hay gráfica. Eso es lo que quiere decir, ese error que encontramos en la calculadora. Por ejemplo, en el seno no puede sobrepasar en un dominio, en una imagen diré, mayor a 1. Entonces no hay gráfica. Y por ejemplo, para el tangente, en determinados ángulos no va a haber, en determinados puntos no va a haber gráfica. Es decir, no va a pasar por ahí la gráfica. Es el punto, es una asíntota, es una indeterminación.
Por eso le sale error. Y pues los puntos, y vean, vamos a ver acá. Esta es la gráfica, ya la hemos visto. Y aquí hay una tablita. En esta tablita ustedes van a poder ver, miren, entre lo que es tangente, hay una infinidad, menos 14, 19, 28, 57. Todos esos puntos me pueden salir en lo que es Y. Eso de acá, lo que dice A, lo que está como A, todo eso es Y, no los puntos en Y que puedo tener. Puedo tener no, 57 menos 57, puedo tener, en este caso, miren, para 315 me va a dar menos 1, dice. Y para 306 menos 1.37. Imaginemos el seno. En este caso, imaginemos el seno. A ver, veamos el seno. Seno de X. Okay. Algo pasó con esto. Okay, no quiere funcionar. A ver. Bueno. Ahí está. Ya. Tenemos eso, pero vamos viendo los puntos. Vamos viendo los puntos. Vean en A. Solamente en A. Todos los puntos son por debajo del 1. Ningún punto va a estar por encima del 1. En A. No va a haber un 1, un 2, un 3. Tanto para lo que es negativo y también como para lo que tendría que ser positivo. ¿Ven? Todo es 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,58, 59. Entonces, es ahí el hecho de por qué no sale sintax error. Eso quiere decir que en A, en Y, no hay un punto. No puede sobrepasar ese. Entre 1 menos 1 sería su imagen. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que es día de mañana. Ya son las 4:30. Mañana vamos a comenzar igual con ejercicios de aplicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Otros ejercicios acerca de las identidades pitagóricas. Y así. Comenzamos algunas cosas más para avanzar. Entonces, nos vemos. Tenemos que ir por otro tema porque ya es viernes, ¿no? Mañana. Entonces, ya la siguiente semana más o menos va culminando. Nos vemos y que tengan buena tarde. Disculpe, acerca del día lunes, se nos dijo que sencillos de programar la clase. ¿Qué día lo vamos a realizar? Yo creo que me va a dar la instrucción el teniente. El lunes es feriado. ¿No es el martes? No, del anterior lunes, ya que las clases se suspendieron, ¿verdad? Y empezamos el martes. Ya, yo le voy a consultar entonces al teniente. Ya, yo creo que tal vez podría ser el sábado, si no habría inconveniente con ustedes. Ahí está bien, gracias. ¿Ya? Entonces nos veremos. Pregunta, licenciada, ¿usted sabe cómo es la repartición de todas las materias? O sea, ¿cuánto vamos a pasar cada materia? Por ejemplo, con usted, ¿cuánto tiempo vamos a pasar? Bueno, la verdad conmigo creo que son como dos semanas, si más no recuerdo. A ver, yo lo veo ahorita. Ya. Tenemos que... Me han dado fechas determinadas para usted. Me han dado una etapa. Les haré saber la próxima clase. Tengo aquí un listado de fechas. Voy a consultar también ya. No las encuentro ahora.
No las encuentro ahora. Entonces mañana les informo. Está bien, gracias. Nos vemos. Tengan buena tarde. Buenas tardes.